Audiolibro, Arcángeles. Escrito por Carlos Zabaleta. Breve prólogo. Dentro de la cultura cristiana y católica existe una especie de jerarquía que organiza las diferentes partes o elementos celestiales de los que se tiene cierta referencia. Como los ángeles, serafines, demonios, santos, arcángeles, etc. Obviamente, en lo más alto de dicha jerarquía siempre va a estar Dios, posiblemente desde otras perspectivas la Santísima Trinidad, conformada por Dios Padre, Jesús y Espíritu Santo. Quiero enfocarme específicamente en los arcángeles. Se reconocen a tres: Rafael, quien es el arcángel de la salud y la recuperación física y espiritualmente, se le llega a considerar también dentro de las oraciones para los viajeros. También está Gabriel, quien es el encargado de la anunciación. Es de los más populares o reconocidos, si no es que el más. Por último, está Miguel, él es el jefe de los arcángeles, es el encargado de librar las batallas contra los demonios, se le considerado el guardián de la fe y santo patrono de los soldados. A veces se mencionan a otros dos arcángeles, Uriel y Azrael. Uriel es considerado como el arcángel de la sabiduría y las artes. Generalmente, se le representa con un papiro. Pero no se le menciona como tal dentro de la Biblia canónica u oficial, ya que él aparece en el libro apócrifo de Enoc. También está Azrael, considerado como el arcángel de la muerte. Se cree que él es el encargado de recibir las almas de las personas que fallecen, y las conduce hacia el juicio correspondiente. A Azrael no se le considera tanto dentro del canon porque es más presente dentro de la cultura judía y musulmana. En cierta época, los arcángeles han notado que el ser humano está sufriendo mucho. Hay guerras, violencia en cualquier parte del mundo, muertos que sufrieron a la hora de dejar su cuerpo, y esto han conmovido a dichos seres celestiales. Por lo que uno de ellos, Miguel, se dirigió al trono de Dios, y le pidió el permiso para bajar a la tierra y poder ayudar al ser humano, creación de Dios, pues últimamente habían sufrido mucho. Dios, un tanto extrañado en un principio, no supo cómo responder. Él sabía de las buenas intenciones de Miguel, pero nadie conoce mejor a su creación que el propio Creador. Después de un breve tiempo, Dios le dijo a Miguel que lo dejara reflexionar sobre la decisión que podría tomar. Miguel supo recibir esto y esperó. Después de un considerado lapso de tiempo, Miguel volvió con Dios y le repitió su petición. Dios, después de un suspiro, le otorgó el permiso. Con la condición de que, si comenzaban a surgir ciertas problemáticas, lo regresaría al cielo sin consideración alguna. El arcángel Miguel, emocionado por la aceptación a su petición, se llenó de felicidad y corrió buscando a Rafael y Gabriel. Emocionado les contó que Dios había aceptado su petición y que los tres tenían la autorización divina de bajar a la tierra. Pero antes, les recordó sobre la condición del Señor: si surgían problemáticas, los regresaría al cielo, sin consideración alguna. Los tres arcángeles se miraron entre sí, y después de un silencio reflexivo Miguel aceptó esta condición elevando su espada. Rafael también aceptó mostrando al centro su pescado. Gabriel, inspirado por la decisión de Miguel y Rafael, también aceptó dicha condición impuesta por Dios, y también elevó su espada. Aceptando los tres arcángeles, emprendieron vuelo hacia la tierra. Mientras bajaban desde los cielos, iban ocultando sus alas y distintivos celestiales para hacerse pasar como humanos más en el mundo. Cayeron en lugares desconocidos, ya no eran arcángeles. La belleza divina fue sacrificada para no ser distinguidos aquí, ya no tenían espadas, ni alas, ni nada especial. Eran simples humanos, como tú y yo, que contaban con ciertas habilidades e inteligencia, que buscarían usar para mejorar la vida del ser humano. Citas. Al sexto mes, Gabriel fue enviado a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret. Lucas 1:26. Hijo mío, si los pecadores quieren seducirte, no consientas. Proverbios 1:10. Primera parte, Rafael. Rafael llegó al mundo. Ya no es más un arcángel, ahora es un ser humano. Rafael tiene amplias virtudes en la sanación, por lo que ahora como humano llegó a un lugar donde se requiere de estas habilidades. Llegó a un país, donde la enfermedad ha arrasado por completo con muchas personas que han cedido ante la muerte. Rafael ahora es un doctor que ha sido enviado por el gobierno de dicho país para combatir esta enfermedad. Rafael llegó a las zonas más vulneradas por esta peste, que no perdonaba edad, sexo, ni clase social.
Era una enfermedad que se contagiaba por medio del aire, y del contacto con fluidos como la saliva o el sudor. Los habitantes de las zonas más afectadas veían a Rafael como una especie de dios, porque podía tener contacto normal con los enfermos, y no contagiarse. Evidentemente, Rafael no decía nada acerca de que en realidad él no era un ser humano, sino un arcángel, porque la gente podía dejar de creer en él, o pensarían que se está burlando de ellos. Comenzó a curar uno tras otro, tras otro. Cuando iba caminando buscando a las personas más afectadas, notó a lo lejos un altar. Lo miró sin tanta atención, pues la gran cantidad de gente no le dejaba concentrarse en ese tipo de detalles. En ese momento él pensaba en sanar a las personas. Una mujer de mediana edad llegó llorando ante él, se arrodilló a sus pies y le imploró con mares en los ojos que sanara a su hijo, un niño de no más de 9 años. La madre le dijo que alguien había contagiado a su hijo, pero que no sabe quién pudo ser. Rafael examinó al niño, pero notó que había algo más en ese niño. Si bien estaba contagiado, no era como los demás que había tratado anteriormente. Llamó a alguien de su equipo, y juntos trataron de sanar al niño. El niño gritaba y lloraba de dolor, contagiando de esto a su madre que no sabía qué más podía hacer. Se tardó considerablemente más que con otras personas, tanto que la madre se quedó dormida. Después de limpiar al niño, y revisarlo nuevamente, se llegó a la conclusión de que el niño ya estaba sano. La compañera del doctor Rafael fue a despertar a la madre del niño. Pero se dieron cuenta de que la mujer también estaba contagiada de esta enfermedad, pero nunca les dijo nada porque estuvo dispuesta a sacrificarse porque sanaran primero a su hijo, antes que a ella. Ahora no sabían cómo decirle al niño que su madre había fallecido. Rafael jamás había estado en una situación similar. Cuando le dijeron al niño, el niño no pudo evitar abalanzarse sobre el cuerpo de su madre que yacía dormido en un lecho. Rafael no pudo hacer más ahí, y junto a su equipo siguieron avanzando. La gente se sanaba, pero había cada vez más y más enfermos. Tuvieron que llegar aún más doctores a ayudar a Rafael, cada doctor con su equipo. Uno de los doctores recibió una petición. Pues el hijo de un importante hombre también estaba contagiado. No había tenido contacto con nadie del exterior, y sospechaban de algún trabajador de la familia que lo hubiera podido contagiar. Al ser un hombre tan importante, no podía haber margen de error. Entre varios doctores no se decidían por el más indicado para atender tan importante misión. Hasta que uno de ellos mencionó a Rafael, haciendo énfasis en que él no se puede contagiar, y le sería más fácil atender al niño. Los demás doctores, un tanto extrañados, tuvieron que aceptar. Hablaron con el importante hombre, y el hombre les dijo firmemente que, si su hijo fallece, ellos también. El doctor que escuchó esto aceptó con el miedo en la mirada, y llamó inmediatamente a Rafael. Rafael, haz honor a tu nombre y ve rápido a esta dirección. Es un hombre muy importante, su hijo está contagiado, dijo un doctor. Rafael, sorprendido y sin tiempo de reaccionar, comenzaba el camino, lo más rápido que un mortal puede ir. El auto en el que iban no podía ir más rápido. Rafael iba junto con otros 2 doctores, a los que se les notaba el miedo en la mirada y en el silencio que guardaban. Después de un rato, llegaron a la dirección. Era un lugar enorme, con un portón asegurado por 4 guardias de seguridad armados. Antes de bajar del auto, uno de los doctores sujetó fuertemente el hombro de Rafael. Doctor, no solo tiene la vida del niño y nosotros, en sus manos. Dijo el doctor. No está en mis manos, está en manos de Dios. Respondió Rafael. Bajaron del auto. Rafael, de forma educada, pedía el acceso a los guardias, quienes le dejaron entrar a él y a su equipo a la residencia de aquel importante hombre, que imploraba por la vida de su primogénito. Rafael llegó a la puerta, donde inmediatamente abrió una trabajadora de la residencia. Le señaló por dónde subir a ver al padre del niño. Rafael y su equipo subieron. El equipo de doctores temblaban por dentro, pero Rafael tenía que mostrarse como el hombre más fuerte en esa habitación. El hombre recibió a Rafael con los ojos llenos de lágrimas, le dijo que le pagaría todo el dinero que tuviera en oro y papel, pero que sanara a su hijo. El hombre ya había perdido a su esposa, y no podía perder a su hijo, su única familia. Señor, deje que me quede a solas con su hijo, pidió Rafael. El equipo de Rafael estaba atrás de él. Temerosos, pues recordaban muy bien la condición de aquel hombre.
Uno de ellos lloraba discretamente, una lágrima escurría en su mejilla y se deshacía en el cubrebocas. En cuanto Rafael se acercó al niño, se dio cuenta de que no estaba contagiado como los demás. Era algo peor, algo que incluso le quitó la vida a uno de los reyes más importantes. El niño tenía lepra. Aquella enfermedad que le arrancó la vida al rey Balduino IV a los 23 años, ahora buscaba llevarse la vida de aquel niño. Rafael cerró los ojos, extendió sus manos sobre el pecho del niño que agonizaba, y comenzó a hablar con Dios, rogando por una oportunidad más para ese niño. Rafael rezó y rezó. Cuando abrió los ojos, miró un cuervo sobre la ventana de la habitación donde se atendía al niño. Rafael ordenó fuertemente que sacaran a ese cuervo, y cerraran la ventana poniendo el seguro. Sabía que eso no sería una muy buena señal. El niño comenzó a toser y escupía sangre mientras caían pedazos de piel de su mejilla. Los doctores asustados intentaban aguantar las ganas de vomitar, pues jamás habían visto algo así. Rafael volvió a extender las manos sobre el pecho del niño, y volvía a rogar a Dios por la salvación de su alma. Uno de los doctores le pidió permiso a Rafael para salir un momento de la habitación. Rafael le dijo que estaba bien, y que tomara algo de aire más fresco. El doctor salió de la habitación y mientras respiraba agitado logró escuchar una conversación telefónica desde la otra habitación. No me importa cuántos tengan que matar, si no nos entregan la ciudad, nosotros los sacaremos vivos o muertos. Ordenó aquel hombre. El doctor no entendía, estaba algo confundido entre lo que escuchaba desde esa habitación y lo que recién había visto con el doctor Rafael. Escúcheme bien, comandante. Hombres, mujeres y niños serán asesinados y limpiaremos este país. Que recen a sus dioses clavados, su última opción, dijo aquel hombre en tono de burla. El doctor afuera estaba asustado. Tragaba saliva con dificultad, mientras controlaba su respiración, escuchó aquello que sentenció a aquel hombre ante Dios. No me importa quién tenga que morir, comandante. Dijo el hombre, y colgó violentamente el teléfono. El doctor entró rápidamente a la habitación. Cuando vio que Rafael estaba hincado frente a la cama del niño, que yacía con una mano colgando sobre la orilla de su lecho. Rafael le dijo a su equipo que el niño había muerto, y no pudo salvarlo de la enfermedad. Dijo a su equipo que salieran ellos primero. El doctor que escuchó la conversación le dijo a todos lo que aquel hombre estaba haciendo, y todo lo que dijo. Rafael asentó serenamente con la cabeza, y le dijo que él también lo escuchó. Pero que eso no se puede curar por un doctor. El equipo de Rafael salió lentamente y lo esperaron en el auto en que llegaron. Una vez salieron de la residencia, los vigilantes preguntaron por Rafael, a lo que ellos dijeron que él saldría en un momento porque tenía que hablar con el padre del niño. Rafael tocó la puerta donde estaba aquel hombre. El hombre abrió con la esperanza y fe en sus ojos. Pero ese gesto de alegría y paz pronto se desvanecería, pues Rafael le iba a dar la noticia que más temía. Le dijo que lo de su hijo no era como la enfermedad que azotaba a las demás personas, sino que era lepra y el niño estaba muy grave. Por lo que ni él, ni su equipo pudieron hacer nada por él. El hombre enfadado se dio la vuelta y comenzó a tirar muchas cosas por todos lados. Te confié la vida de mi hijo. Te dije que no podía perderlo. Gritaba el hombre. La vida no se confía en un hombre, señor, se confía en Dios. Dijo Rafael. Me cago en tu Dios. Me quitó a mi hijo, lo mató. Gritaba llorando. Usted dijo que no le importaba quién muriera. Ya hizo sufrir a más gente inocente, y todo lo sabe Dios. Dijo firmemente Rafael. El hombre intentaba golpear a Rafael, pero no acertaba sus golpes. Rafael intentó no reaccionar de la misma forma. El hombre terminó de frente a la ventana, donde se recargaba Rafael de espaldas. El hombre tomó una cruz de hierro y se abalanzó contra Rafael. Mira lo que hago con tu Dios. Gritó y corrió hacia Rafael, quien giró rápidamente y lo esquivó. Aquel hombre cayó a 5 metros de altura, enterrándose aquella cruz en el pecho. Los guardias se acercaron al escuchar el golpe. Los doctores en el auto se asustaron al escuchar la caída. Cuando Rafael iba hacia la salida, los guardias le gritaron que a dónde iba. Él les respondió que seguiría su trabajo, pues su misión aquí estaba concluida. Los guardias le dispararon, a lo que Rafael comenzó a correr. Llegó al auto y emprendieron la huida.
Aceleró el auto a su máxima velocidad. Después de huir por mucho tiempo, llegaron a donde había más herido de la otra enfermedad que podía sanar. Rafael ordenó a su equipo que guardaran todo. Ese mismo momento se iban de ahí, él no quería arriesgar la integridad de los demás doctores. Huyeron de aquel país, sin un destino cierto, solo buscaban no morir a manos del ejército o alguna fuerza armada que los pudiera encontrar. Llegó a un país donde estaban en una guerra muy fuerte. Él sabía que podía hacer mucho ahí, y comenzó a liderar a su equipo. No sabían de bandos, ni dónde estaban, pero sabían distinguir a las personas heridas, y buscaban ayudar a todo aquel que pudieran. Rafael estaba escondido detrás de un muro, donde encontró a un hombre agonizando por un disparo que le había impactado en la pierna izquierda. Rafael vio la herida, notó que había mucha sangre y le pidió a aquel soldado que cerrara los ojos. Le pidió que le prometiera que iba a huir de la guerra en cuanto lo sanara, porque de lo contrario iba a morir. El soldado aceptó sin dudarlo, y Rafael, tras extender sus manos, logró extraer la bala de la pierna sin tener contacto directo con la herida. El soldado asustado le preguntó que cómo lo hizo, porque sintió todo el proceso, pero nunca sintió las manos de Rafael sobre la herida. La respuesta de Rafael fue que a veces Dios trabaja de maneras extrañas. El soldado le dio las gracias, se levantó y continuó peleando. Lo siento, no puedo huir de aquí. Es mi destino. Salió corriendo y un francotirador le disparó en la cabeza. Rafael notó que había una especie de equipos o bandos, pero él solo quería salvar a las personas que veía heridas sin importarle el color de su uniforme o el idioma. Siguió cubriéndose entre muros, ventanas, autos y ruinas. Un soldado murió junto a él, y dejó su arma a un lado de Rafael. Rafael se negó a disparar, pues decía que su fortaleza es sanar, no herir. Después de continuar caminando, llegó a un refugio de soldados heridos, donde comenzó a ayudar a las enfermeras a sanar a soldados gravemente lastimados. Se hizo muy importante con las enfermeras, pues él sabía qué personas iban a vivir y quiénes no. Hubo un soldado que lloraba y gritaba del dolor. Una granda había explotado a unos metros de él, y había perdido una de sus piernas por completo. Rafael lo vio y habló con él. Pero el hombre estaba enojado con todo, y se sentía traicionado. Decía que antes de la guerra, no había fin de semana que no fuera a la iglesia, que siempre daba limosna y hasta el diezmo sin falta. Pero que a Dios eso no le importó, y lo abandonó en medio de una guerra, donde había perdido parte de su cuerpo. Rafael intentó razonar con él, diciéndole que Dios jamás lo ha abandonado, y que esa guerra no era motivada por él, sino por el mismo ser humano. Pero que nuestras mentes son tan débiles, que cuando no entendemos algo siempre culpamos a Dios. El hombre lo miró con rabia y coraje. Juro que si muero, buscaré al Hijo de Dios para matarle una vez más, dijo rabioso aquel hombre. A Rafael no le gustó eso, pues le parecía una blasfemia bastante grave, amenazar de muerte al propio Creador, y al más alto de la jerarquía celestial. Por lo que Rafael se alejó de ese hombre pero sin perderle la huella. En la madrugada los grillos cantaban, y el aire se sentía frío. Rafael tomó un cuchillo con el que cortaban las vendas, se acercó sigilosamente a aquel hombre. Lo miró fijamente. El que hace el mal quedará en el mal que hizo, se verá atado por sus propios pecados, susurró Rafael, cortando el cuello de aquel hombre. A la mañana siguiente, varias enfermeras lloraban la muerte de aquel hombre. Todos decían que se había suicidado tras perder la pierna, al saber que nada sería igual y posiblemente jamás se recuperaría, prefirió morir por su propia cuenta. Rafael continuaba curando enfermos en esa sala donde todo el tiempo llegaban personas heridas. Llegó una niña que había recibido un impacto de bala en el brazo derecho, la niña no tenía más de 10 años. Su madre lloraba de terror, mientras Rafael revisaba el brazo. Le pidió a ambas que cerraran los ojos, y le prometieran que iban a huir del lugar en cuanto sanara ella. Ambas aceptaron, y con mucho cuidado, Rafael sacó esa bala de la niña. En cuanto sanó completamente el brazo, ambas huyeron corriendo. Las enfermeras estaban sorprendidas por cómo podía curar Rafael. Él nunca les dijo la verdad, siempre decía que el Señor es quien maneja sus manos, y él solo deja que Dios haga su voluntad. Un día llegó el comandante del bando contrario. Las enfermeras no sabían si atenderlo o no, aun cuando sus heridas eran realmente graves, pues tenía 3 disparos en el abdomen, y uno de ellos estaba infectado.
Dejaron todo en manos de Rafael, pues era el quien podía con este tipo de heridos. Rafael aceptó ver al comandante. Hizo la señal de la Santa Cruz antes de atender, a lo que el comandante se reía en señal de burla. Pues estaba sumamente decepcionado de Dios, ya que por más que le rezaron en los cuarteles, nunca les escuchó. En cuanto Rafael escuchó eso, comenzó a desesperarse un poco, pero seguía atendiendo sus heridas. El comandante dijo que tenía una molestia en el pecho, pues una granda había explotado cerca de él, y si bien no dejó una herida muy grave, sí le había provocado un fuerte ardor en el pecho. Rafael iba a desabotonar la camisa del comandante, cuando notó la placa que decía su nombre, Miguel. Rafael volteó a ver el rostro del comandante, quien seguía riendo de que Dios no escuchó las plegarias de las personas. Rafael volteó un segundo para limpiar sus herramientas, y cuando volvió la vista a la cama, el comandante Miguel ya no estaba. Había desaparecido. Preguntó a las enfermeras, pero nadie sabía dónde pudo ir. Todos pensaron que posiblemente se había sentido mejor, pero eso no tenía sentido para nadie. Algo enojado, mientras liberaba la cama para otro paciente, descubrió una nota que Miguel había dejado. «Tienes una cuenta pendiente con Dios». Rafael salió de aquel lugar en busca de Miguel. Segunda parte. Miguel. Rafael sabía dónde podía encontrar a Miguel, pues sabía también de sus habilidades para las batallas. Miguel usaba una gran espada, sumamente pesada y muy poderosa. Fue la espada con la que derrotó a Lucifer. Miguel llegó a la tierra y se convirtió en un hombre militar que defendía lo justo. Recuperando territorios, y con vasta habilidad para el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, y a distancia, se mantuvo avanzando en diferentes campañas. Tuvo que dejar caer a algunos de sus compañeros, a otros los pudo rescatar. Como es su naturaleza, siempre se mantuvo entrenando para cualquier combate, se podría decir que esa es su debilidad, además combinando eso con la defensa de lo justo. Miguel siempre buscaba atacar de noche, pues era cuando sus oponentes estaban menos atentos a todo. En una ocasión, tuvo que enfrentar a cerca de 200 hombres, cuando él y su pelotón lograron una considerable cantidad de bajas, se fueron acercando más y más a su objetivo hasta que llegaron a uno de los cuerpos, y notaron que tenían inscritas en sus vestimentas las palabras: «La diosa venado protege mi andar», lo que motivó en él una rabia. Sorpresivamente, recibieron más disparos en cuanto avanzaron. Uno de sus compañeros fue alcanzado por una bala que no le mató, pero sí lo debilitó mucho. Era un joven de no más de 24 años, que, si bien era bastante joven, eso no le impedía defender firmemente sus ideales sin importarle el costo que esto implicara. Siguieron defendiéndose, Miguel lograba abrirse camino entre los disparos que le llegaban. Desde su escondite, un muro casi caído, logró observar que había 5 soldados rivales sentados alrededor de una mesa. Estaban jugando cartas, al centro de la mesa se podía llegar a distinguir la comida como moneda, apostaban comida en las cartas. Apuestan la comida que el Señor les da, cual si fuera algo banal. Pensó. Contempló la distancia, pero también notó que eran 5, y de su bando ya solo quedaban 4 hombres y él. Sabía que sería peligroso abrir fuego con armas, entonces, tomó de su cinturón una granada, y la lanzó por el suelo hasta que llegó justo debajo de la mesa sin que los soldados la notaran. Cuando explotó la granada, no hubo cuerpo que quedara completo. Miguel hizo una señal a sus hombres para que avanzaran junto con él. Y llegaron a una base un poco más grande, esta vez podía haber cerca de 100 personas repartidas. Obedeciendo a que el ser humano es social, estaban separados en grupos de 4, 5, 6 personas. Miguel dio la orden a sus hombres de que atacaran cuidadosamente, pues no buscaban llamar la atención. Su equipo entendió la instrucción y se separaron, uno de ellos se dirigió al sur, otro al norte, otro al este y otro al oeste, mientras que Miguel se mantenía moviéndose por cada uno de estos puntos. Cerca de donde estaba Miguel, un hombre estaba forcejeando con una mujer. Ella tendría cerca de 20 años, y el hombre intentaba abusar de ella a punta de pistola. Le estaba tapando la boca para que no pudiera gritar. Miguel se acercó por detrás de aquel hombre, lo jaló por la espalda y le enterró un cuchillo. Cuando el hombre cayó arrodillado ante la mujer que inmediatamente salió corriendo, Miguel le cortó el cuello con el mismo cuchillo. Dejó el cuerpo ahí. Siguió avanzando, mientras podía ver cómo sus compañeros hacían lo mismo. De pronto ya no había cerca de 100, eran poco más de 90 personas.
Llegó Miguel con uno de sus compañeros, y le ordenó que citara a sus demás compañeros. La orden era clara: se acercarían lo más posible al lugar, y lanzarían granadas a donde hubiera más personas concentradas. Las granadas llovían como si fueran gotas de lluvia. Se podían escuchar los gritos de algunos soldados, algunos cuerpos volaban por los aires. Después de un buen rato, se acercaron más y evidentemente había una gran diferencia en la cantidad. Miguel y su equipo pudieron entrar al lugar. Avanzaron y había algunos soldados que nunca salieron. El Señor no tiene hijos cobardes. Nosotros no somos de los que se retiran y pierden, sino que somos hombres de fe que salvan sus almas. Dijo Miguel antes de ordenar el ataque. El ataque fue contra un pequeño grupo de 6 hombres. Miguel atrapó a uno, al que le rompió el cuello, le disparó a 2, y apuñaló a otro más. Mientras su equipo se encargaba del restante. Ellos se mantendrán en la guerra contra nosotros. Pero no podrán vencernos, pues el Señor ha de brindarnos su divino amparo. Dijo a su equipo antes de continuar avanzando. La noche comenzaba a cederle paso a la mañana, y ya casi rayaba el sol por las montañas. Por lo que se apresuraron a abandonar aquel lugar lleno de muerte. Miguel y su equipo se dirigían al punto de donde partieron, pues querían descansar. Se mantenían pendientes de cualquier posible ataque en el camino, mientras Miguel hablaba con ellos. Hablaban sobre cómo en todo este camino de guerra, habían matado a tantas personas que nunca a alguien inocente. Ante esto, Miguel les decía que solo mataban a las personas que estaban en contra de lo que Dios ha dispuesto en las Sagradas Escrituras. Pues a él no le gustan los rebeldes, y que parte de su misión aquí era eso. Los soldados que le acompañaban no sabían exactamente cómo reaccionar, pues en buena parte tenía razón, pero esto en ellos les generaba algo de miedo. Miguel llegó al mundo cuando ellos ya estaban en guerra. Esto generaba cierta inquietud en ellos, porque temían que Dios los fuera a castigar por las personas que mataron sin cesar antes de la llegada de Miguel. Miguel, ¿no tienes miedo de que en cualquier momento te pueden matar?, preguntaba uno de los soldados. Los que esperan mi muerte hacen planes, me amenazan los que me desean lo peor, y rumian sus traiciones todo el día. Pero yo, como si fuera sordo, no oigo, soy como un mudo que no abre la boca. Respondió Miguel serenamente. El camino poco a poco se hacía más pequeño, casi llegaban a su próximo objetivo. Después de unas cuantas horas, llegaron al objetivo y por fin pudieron descansar unas horas y dormir. Miguel ahora era humano. Él nunca había tenido un sueño, posiblemente nunca había tenido la necesidad de dormir, pero ahora cada vez que podía dormir la aprovechaba como si fuera la última. Aunque por el contexto en que llegó, tendía a despertar temprano. Obedecía a su naturaleza. Miguel era una persona de batalla, siempre buscaba estar preparado para cualquier ataque posible en el combate. Peleaba con compañeros, practicaba sus disparos cercanos y a distancia, también practicaba constantemente sus lanzamientos. Preparaba su cuerpo y lo mantenía bajo exigencia todo el tiempo. En una ocasión, él no llegó al combate, sino que el combate llegó a él. Un grupo de muchos hombres armados arribó al refugio donde estaba gran parte del ejército de Miguel. A lo que muchos se vieron obligados a huir sin un destino exacto, más que no morir en ese momento. Miguel dio la orden a su equipo de correr efusivamente, pues habían sido emboscados esa mañana. El ejército contrario había encontrado todos los cuerpos de la noche anterior. Sabían del culpable de esa horrible escena, y no perdonarían a Miguel bajo ninguna condición. Nadie del equipo de Miguel pudo tomar armas para defenderse, huían sin herramientas más que sus piernas que en cualquier momento ya no podrían dar más de sí mismas. Lograron perder a una buena parte del ejército que les perseguía. Pero ahora estaban solos, y sin armas. Los soldados comenzaban a perder la fe, sabían que su destino estaba cada vez más cerca. Y eso no les gustaba del todo, sino que les asustaba. Pero Miguel buscaba la solución más acorde al momento. Sabía que en ese momento todos estaban tensos, estresados, confundidos, asustados. Nos obligaron a ir al sur, pues nos invadieron desde el norte. Ellos piensan que nos tienen acorralados, pero olvidaron los demás puntos cardinales. Si vamos al sur, podemos encontrar algún otro refugio, donde nos armen, y nos den de beber y comer. Dijo Miguel a sus compañeros.
sus compañeros no tenían mejor opción, y hasta ese momento todo había salido bien siguiendo las instrucciones de Miguel, si bien estaban casi desolados, la emboscada no fue obra suya. Caminaron por días y noches hasta llegar al primer refugio que encontraron. Pero no fue lo que se esperaban. Pues no había nadie, solo algunas armas, pero no había comida, ni agua para beber. Los soldados se mostraban un poco tristes, pero tenían cierta fe de que, si en este refugio encontraron armas, posiblemente en el siguiente hallarían a las personas. Después de un breve descanso, continuaron su camino más al sur. La noche cayó y todo era oscuridad para ellos. Las estrellas no eran suficientes para iluminar el camino de aquel equipo. Cuando subieron la mirada al cielo, el amanecer comenzaba a verse más. Ahí, Miguel. Ahí, vean. Gritaba uno de los soldados. Habían encontrado el otro refugio, donde había personas. Les dieron de comer, de beber y les contaron que ellos estaban en el anterior refugio, pero los obligaron a huir. También fueron invadidos desde el norte, por eso huyeron. Miguel no tenía mucha esperanza en que encontráramos otro refugio. Creí que el más cercano estaría igual que el primero que encontramos, pero si no te hubiéramos seguido, estaríamos perdidos o muertos. No te preocupes, hay que ser comprensivos con el que no tiene segura su fe. Pero también debemos dejar lado toda discusión que termine en división. Dijo Miguel tocando el hombro del hombre. Dejaron pasar un día completo. Cantaron, bailaron, algunos aprovecharon para limpiar sus botas, revisar sus armas, revisar si no tenían heridas graves. Entrada la noche, todos se fueron a dormir. Miguel tardó un poco en conciliar el sueño, pues sentía algo raro en él. Soñaba que había dos hombres hablando. Uno le dijo a otro que estaba muy enojado y decepcionado porque había perdido una pierna durante un combate en la guerra. Ese hombre decía que ya no tenía miedo de morir, y que si moría buscaría al Hijo de Dios, para matarle otra vez. Miguel no podía intervenir. De repente, vio que el otro hombre se alejó, y momentos después, notó que ese mismo hombre regresó con el que perdió la pierna. Le dijo algo, pero Miguel no lo pudo escuchar con claridad. Miguel se enojó al ver cómo ese hombre mataba al amputado cortándole el cuello. No era la primera vez que Miguel veía algo así. Incluso él había matado anteriormente. Pero Miguel pudo reconocer a aquel hombre que le quitó la vida al enfermo. Al otro día, partieron del refugio. Exactamente no sabían hacia dónde ir, pero querían evitar combatir contra todo el ejército contrario. Sin embargo, Miguel no podía dejarse dominar por el miedo. Sabía que eso era contagioso a sus hombres. Miguel sabía que el ejército estaba fragmentado. Pues una parte los siguió a ellos, otra parte siguió a los del refugio, y otra se quedó donde los llegaron a invadir. Irían por ellos. Volvieron al norte, ahora alimentados, hidratados, descansados y armados. Miguel en su interior se mantenía rezando fielmente a su Dios. Sabía que todo podía salir muy bien. En cuanto llegaron al punto, notaron que no había muchos hombres a los que combatir. Miguel dijo que aprovecharían eso, en ese preciso momento, ya que obviamente el resto del ejército no tardaría en regresar. Sus soldados comenzaron a avanzar, se escondían entre algunos muros. Uno de los soldados llegó por detrás de un enemigo, cortándole el cuello. Poco a poco fueron disminuyendo los soldados enemigos. Hasta que uno de ellos capturó a un soldado de Miguel. El soldado no pudo gritar, el enemigo le cubrió la boca mientras lo apuñalaba por la espalda, y lo decapitaba. Miguel tenía un hombre menos. Cuando encontró su cuerpo decapitado se comenzaba a olvidar de su objetivo como hombre en la tierra. Reunió al resto de su equipo, les dio la noticia del compañero asesinado, y les dio una orden sumamente clara: al enemigo que vean, mátenlo salvajemente. Se repartieron entre diversos escondites. Uno de los soldados se logró meter a lo que parecía en su mejor momento, había sido una casa normal. Se metió en una de las habitaciones dejando la puerta medianamente abierta. Cuando el soldado enemigo entró, y bajó su rifle, el soldado de Miguel se abalanzó hacia él, enterrando sus dedos en los ojos del rival hasta que comenzó a sangrar. El soldado enemigo gritaba del dolor. Mientras que el de Miguel tomó su cuchillo y le cortó las manos y los pies dejándolo colgado afuera de la ventana. El soldado salió de ahí, y notó que alguien más llegaba.
Pero el rival no venía solo, y venía con otro compañero. Se escondió en la cocina, y tomó un cuchillo más. Escuchó que un hombre se dirigía a la parte de arriba, por lo que se acercó sutilmente al que se quedó abajo, y le enterró el cuchillo en el pecho. Para después cortarle el cuello, y dejar el cuchillo enterrado en uno de sus ojos. Cuando escuchó el grito del hombre de arriba, se colocó frente a la escalera, apuntando su arma hacia el inicio de la escalera. En cuanto vio que el hombre se acercó al primer peldaño, le disparó en la cabeza. Arrastró el cuerpo hasta la cocina, le cortó las manos y las dejó en el centro de la mesa. Mientras, Miguel seguía disparando a distancias cortas, pues dejaba que sus enemigos se acercaran a él. Un soldado estuvo a punto de matarlo, enterrándole un cuchillo, pero él lo supo desviar y solo le rasgó el brazo. Miguel supo voltear el ataque, y con una mano puso su arma bajo la cabeza de su enemigo, lo miró fijamente a los ojos, le dijo, se acordó de nosotros en nuestro abatimiento. Y disparó. Y nos libró de nuestros opresores. Dijo ante el cuerpo. Miguel y su equipo siguieron avanzando. Hasta que una granada explotó muy cerca de ellos. La granada no lo alcanzó a golpear directamente a él, pero sí mató a 2 de sus compañeros. Fue entonces, cuando comenzó a buscar venganza, en lugar de paz. Quedaban con él, solo 2 hombres más. Eran 3 soldados, contra cerca de 40 hombres. Pero nunca mostró miedo, siempre mostró más el coraje. Decidieron no avanzar más, y esperar a que ellos se acercaran. De ese modo lograron bajar considerablemente la cantidad. Cuando los enemigos se concentraban en grupos de hasta 8 personas, lanzaban granadas Miguel y su equipo. Las lanzaban desde las ventanas, a ras del suelo, y eso les ayudó mucho. Llegó un momento donde pudieron huir de ahí. Pero en una parte de la huida, uno de sus soldados no pudo más, y cayó de cansancio. Descubriendo una herida en su pierna, que no lo dejaba avanzar, pero Miguel no lo abandonaría y junto a su otro compañero lo llevaron cargando. Cuando lo llevaban cargando, un francotirador los miró a la distancia. Pero no sabía a quién atacar, pues al primer disparo podía ser descubierto. Sin mucho tiempo para decidir, optó por disparar a su compañero que cargaba junto con Miguel. La bala atravesó la cabeza de su compañero. Miguel se dio cuenta, y se agachó junto a su compañero herido de la pierna. «Es un francotirador», le gritó. «Déjame, voy a estar bien», le dijo el soldado. Miguel no quería dejarlo. Pero tuvo que tomar la decisión. Se fueron escondiendo entre las hierbas hasta que llegaron a un edificio. Miguel tuvo que partir en otra dirección, mientras el soldado comenzaba a pensar en dónde podría encontrar un refugio. Pero una granada cayó cerca de donde estaba ese soldado. Y un muro cayó sobre su pierna, con todo ese dolor, y sin poder mover la pierna, producto de mucha fe, llegó a un refugio. Pero fue demasiado tarde. Seguía vivo, pero con mucho coraje, pues no podría pelear más por sus ideales, y tenía el constante pensamiento de que había abandonado a su comandante, como le decía a veces. Antes de morir, le contó a otro paciente, que, durante la guerra, se robó una placa de identificación, de posiblemente un comandante real. Pero se la regaló a Miguel. Porque él fue quien los dirigió con mucha eficiencia en diferentes batallas. Pero decía que eso no quitaba lo enojado que estaba con Dios. Siempre dijo que, si moría, no dudaría en buscar al Hijo de Dios que tanto le ha hecho sufrir, para volverlo a matar. En sus últimos días, su mente ya no estaba del todo bien. No le importaba si había enemigos en el refugio, realmente él solo esperaba a morir. Pero posiblemente todavía no era su hora. Hasta que una noche, mientras dormía, un hombre se acercó a él. Y sin más, le cortó el cuello, dejándolo sin vida en aquel pobre lecho. Mientras Miguel seguía su camino buscando a Rafael, un hombre lo arribó y durante la pelea, le logró disparar a Miguel en el brazo. Algo que sin duda lo debilitó, pero Miguel logró dispararle también el abdomen, una zona mucho más delicada. El soldado enemigo cayó arrodillado ante él, y dirigía su mirada casi cerrada a los ojos de Miguel. Con el brazo sangrando levemente, y el enemigo tratando de tapar su herida inútilmente con sus manos, ahogadas en sangre. Miguel sacó un cuchillo del cinturón de su enemigo. «Tú no eres digno de ser hijo de Dios», le dijo furioso Miguel. Y le enterró su cuchillo desde la barbilla hasta la nariz. Durante ese mismo día,
cayendo la noche, llegó a un refugio. Sabiendo que a los comandantes los tratan más rápido que a los soldados comunes, aprovechó que uno de sus soldados le regaló una placa de comandante. La gente se comenzó a mover rápido, las enfermeras alistaban todo y lo mandaron con la persona que mejor lo podía tratar en todo el lugar. Miguel sentía un ardor fuerte en el pecho, que le generaba cierta molestia. En el lugar, el mejor doctor lo atendió. Sin mucho dolor, pudo sacarle la bala del brazo que le estaba generando mucho dolor al mover él. Tercera parte. Gabriel. Cuando Gabriel llegó a la Tierra en forma de ser humano, llegó a un mundo y sobre todo a un país en un momento sumamente difícil. Pues la gente casi no tiene trabajo, y la gente que lo tiene no es bien pagada. Muchas personas sufren de enfermedades que no pueden combatir porque no les alcanza para comprar la medicina o pagar los tratamientos. Gabriel ha notado todo esto, pero sabe que no puede hacer relativamente mucho, ya que su mejor habilidad es la comunicación entre Dios y sus hijos, donde él es un intermediario. Queriendo ayudar, Gabriel buscó enfermos para rezar con ellos. Muchos lo hicieron así, rezaban con mucha fe, pero muchas personas no quisieron. Incluso algunas personas lo miraban con cierto desagrado, pues pensaban que se burlaba de ellos. Él les decía que podía ayudarles, pero la gente le recriminaba. Cuando él les explicaba del poder de rezar, y de cómo esto podía ayudarle a las personas, muchas personas solo le daban por su lado, lo ignoraban y susurraban que posiblemente estaba loco. El Señor escucha sus plegarias, pues Él está con nosotros en todo momento. Afirmaba Gabriel. Un hombre con las prendas sucias se acercó a Gabriel. El hombre estaba tan enojado que le temblaban las manos y la voz. Gabriel intentaba calmarlo, pero el hombre no reaccionaba ante eso. Si ese Dios que tanto dices estuviera conmigo, no hubiera matado a mi hijo. Si ese Dios al que tanto se ve que amas, realmente me amara, no hubiera matado a mi hijo. Gritaba lleno de rabia. Gabriel lo miró fijamente, le pidió paciencia y le dio la espalda. Eso es. Dame la espalda, como lo hizo tu Dios. Gritó el hombre y volvió a su lugar. Gabriel estuvo caminando sin una dirección exacta. Solo caminaba mientras se preguntaba las razones de que la gente estuviera tan enojada o alejada de Dios. No entendía las razones, pues a su parecer Dios nunca había sido malo con ellos. Reflexionaba sobre eso, mientras pensaba en cómo un lugar que en un principio era tan bello, se había convertido en un lugar donde reinara la tristeza, el coraje, la venganza. El pecado en una sola palabra. Pero eso no lo iba a detener. Y llegó a una ciudad donde estaban rezando. Eso fue algo que lo rejaló mucho, el poder ver que aún había personas con algo de fe le llenaba de paz el corazón. Cuando descubrió a quién le estaban rezando explotó de cólera. No adoren al falso Mesías. Condenan sus almas a la oscuridad. Gritaba tan fuerte como podía. Las personas allí se levantaron extrañadas, volteaban a ver a la figura que le rezaban, y uno de ellos trató de calmar a Gabriel. Pero no dejó que le tocaran, pues él los consideraba condenados al eterno ardor del infierno. Se acercó a la figura y la rompió frente a todos, a lo que toda la gente se enojó y comenzó a atacarlo. Huyó del lugar, nuevamente sin saber exactamente hasta dónde podría llegar. Después de muchas horas caminando, llegó a un arroyo. Se sentó abajo de un árbol y comenzó a hablar con el río. Le contaba sobre el génesis de todo lo que podemos contemplar. Todo lo que estaba alrededor de Gabriel, él lo conocía como la obra maestra, pues decía que precisamente fue la obra maestra de Dios. Cuando la noche comenzó a caer, se podían apreciar algunas estrellas. Él las veía con una sonrisa, mientras suspiraba y pensaba en los otros dos arcángeles. Sabía de las habilidades que Dios le había concedido a Miguel, y de cómo Rafael podía sanar tu corazón con el don que Dios le dio. Se recostó recargando la cabeza entre las hierbas, mientras el aire se sentía fresco. Aún le dolían algunas heridas que le hicieron las personas que rezaban a lo que él llamó el falso Mesías. Se quedó dormido y tuvo un sueño muy importante. Se soñó como un hombre que quería comprar varios cuadros de arte, tenía muchísimo dinero y poder, como si fuera el príncipe de aquel lugar, o mejor aún, el rey. Veía diferentes pinturas. En una, se apreciaba a un hombre acuchillando a otro por la espalda. En otro, había un cielo muy bonito, pero que al bajar la mirada se notaba a dos hombres peleando entre sí con sus espadas. De repente, despertó.
algo confundido, pero no podía olvidarse de las pinturas que en sus sueños vio. Al otro día, siguió caminando, y durante su recorrido se fue adentrando en pueblo que celebraba alguna fiesta local. La gente era demasiada, incluso costaba caminar con tanta gente. Él se fue abriendo paso entre la multitud, cuando se dio cuenta de que estaba perdido. Buscando con la mirada por donde podía regresar a donde había más gente, un hombre lo atacó por un lado. Gabriel no sabía qué pasaba, pero arriba de él había un hombre golpeándolo. Durante el combate, aquel hombre dejó caer un cuchillo, y después de que Gabriel lograra esquivar uno de los golpes, tomó el cuchillo y sin dudarlo, se lo clavó al hombre por el cuello. El hombre cayó de inmediato, cubriendo su cuello ensangrentado, mientras que Gabriel no sabía qué hacer, tomó un pedazo de madera y lo golpeó hasta cansarse. Cuando escuchó pasos cerca de donde estaba, decidió huir de ahí. No pasaron más de 5 minutos, cuando otra persona lo quiso atacar, pero esta vez Gabriel supo responder a la agresión, y lo puso de espaldas contra la pared, azotando su cabeza contra el muro hasta que el hombre cayó inconsciente. Gabriel tomó el arma que aquel hombre llevaba con él. Ahora Gabriel avanzaba con mucho cuidado, hasta que llegó sano y salvo a una casa, donde estaban comiendo. El padre de la familia no quiso abrirle, porque llevaba un arma y las manos ensangrentadas, lo cual no le daba confianza. Gabriel enojado golpeó el muro desde afuera. Y siguió caminando, pero comenzaba a renegar de toda esa gente que sin verdadero motivo le atacaba. Sentía cada vez más rabia en su pecho. Él sabía que eso no estaba bien, hasta cierto punto también le daba algo de vergüenza, pero no podía evitar sentir lo que siente. Sin darse cuenta, llegó hasta donde se podían ver las montañas. Seguía pensando en Rafael y Miguel, y estaba seguro de que ellos se sentirían avergonzados de cómo se ha comportado él. Pero no podía evitar sentir eso en su interior. Intentó dormir, pero no lograba conciliar el sueño. Cuando por fin logró conciliar el sueño, escuchó la voz de su mente. La podía escuchar con un poderoso retumbar, como si estuviera en un túnel. La voz le decía que tenía una gran responsabilidad sobre sus manos. Pero Gabriel no entendía cuál podría ser dichosa responsabilidad. Un hombre de la calle, lo vio y le gritaba muchas cosas sin sentido. Pero entre esas cosas escuchó que le dijo, la tierra que se riega con la sangre no da más que cosechas inservibles. Gabriel se detuvo a escuchar a este hombre de la calle. Entre más prestaba atención, mejor comenzaba a entender la voz de su interior. El hombre también dijo, los hijos no deben atacarse, ni abandonarse entre sí, porque son hijos del mismo padre. En cuanto Gabriel escuchó eso, supo a dónde ir en ese momento. Comenzó a buscar algo en que transportarse más rápido, a unos metros, volvió buscando al hombre de la calle para agradecerle, pero ya no estaba. No podía haber corrido, se veía ya muy grande, fue como si hubiera desaparecido. Gabriel tenía que llegar al lugar donde sabía que encontraría a Rafael y Miguel. En ese momento, Gabriel no sabía del comportamiento de ambos, sino que esperaba encontrarlo como si nada hubiera sucedido. Durante el camino, tuvo que detenerse un momento. Pues se comenzaba a sentir mal, cerraba fuertemente los ojos, y esa voz en su interior le pedía ser fuerte, pero Gabriel sentía que no podía dar más. Su cuerpo comenzaba a sentir mucho cansancio, y tuvo que dormir. Durante su sueño, sentía que el mar le mojaba las plantas de los pies, y logró despertar mejor de cómo se sentía. Esta vez, no sentía más la necesidad de detenerse, él sentía que Dios lo había sanado. Pero tenía un presentimiento, sentía que algo estaba tenso, algo no estaba igual que en un principio. Después de un camino de 2 días y una noche, por fin llegó. Pero estaba en medio de un lugar que ciertamente desconocía por completo. Y no veía a nadie con vida, solo había muchos cuerpos de hombres. Algunos tenían cortes en el cuello, otros en los brazos, algunos más tenían impactos de balas. Se sentó en una roca, y comenzó a hablarle a Dios. Señor, no existe mensaje tuyo que no haya sido enviado a través de mi voz. No sé por qué te divierte jugar así conmigo. Soy un hijo tuyo, pero parece que te gusta abandonarme. Me has abandonado una vez más, como cuando me agredieron cuando quise defender tu nombre. Los que me agredieron sin razón, y nunca apareciste tú. Y ahora aquí, abandonado por tercera ocasión, en medio de la nada, la oscuridad. Renegaba Gabriel. Estoy seguro de que te conozco. Tu voz, las palabras que usas, pero algo en tu interior no está bien.
Ni en el mío, ni en ningún hijo de Dios. Dijo Rafael a las espaldas de Gabriel. Gabriel volteó y abrazó fraternalmente a Rafael como se abraza a un hermano. Gabriel preguntó por Miguel, a lo que Rafael frunció el ceño y dijo que él también lo estaba buscando. Del cielo cayó un rayo escandaloso y Miguel llegó. Cuarta parte. Del pecado y su condena. En un lugar donde abundaban los cuerpos conquistados por la muerte, y los edificios no eran más que ruinas. Donde el polvo había invadido todo espacio, y no había parte donde no se respirara el amargo olor del sufrimiento, y del dolor. Miguel miraba con toda rabia a Rafael, considerándole como un asesino sin razón. Le recriminaba por todas esas muertes, provocadas por no saber lidiar con sus emociones, por la intolerancia a las diferencias humanas. Gritaba por esas personas que no debían morir, pues él sabía que todavía no era el momento para ellos. Rafael se defendió. Pues aseguraba que él solamente hacía respetar el sagrado nombre de su padre. Sabía que no era la mejor de las formas, pero no podía hacer más que eso en esos momentos. También sabía de las acciones de Miguel, quien había aprovechado su poder sobre las personas, para moverla a su antojo. Llegó un momento donde Gabriel tuvo que intervenir, pues él sabía que todo eso se podía descontrolar, y no se buscaba eso, sino que Dios comprobara que sí podían ayudar al ser humano. Muy bien. Los tres nos vimos obligados a matar, los tres faltamos al mandamiento de la divina ley. Dijo Gabriel a ambos. Rafael recordaba que él solo estaba defendiendo el nombre de Dios, mientras que Miguel decía que él solo estaba cobrando lo que le habían hecho a su compañero. Fue entonces cuando le dijo a Rafael que sabía de sus actos. Pero Rafael no se quedó callado, a lo que él respondió que también sabía de los pecados de Miguel. Yo buscaba defender a mi señor. Mientras tú solo buscabas venganza. Recriminaba Rafael. Tenía que vengarme. Gritó. Eso no te correspondía. Lo sabes muy bien. Interrumpió Rafael. Ambos echaban en cara los pecados del otro. Y ambos olvidaban que solo Dios puede dar una vida, y solo Él la puede quitar. Los tres mataron, los tres habían faltado a la ley del Señor. Rafael y Miguel comenzaron a golpearse. Ambos traían armas para poder cortar el uno al otro, el primero en recibir un ataque fue Rafael en su brazo izquierdo. Cuando él lanzó un golpe a Miguel, y Miguel se doblegó, aprovechó Rafael para golpear fuertemente con su rodilla la cabeza de Miguel. Gabriel no podía separarlos, mientras por cada golpe que se daban no parar de caer los rayos sobre la tierra que los iluminaba por segundos. Miguel cortó fuertemente el hombro de Gabriel que intentó separarlos. A lo que Gabriel tomó con una agresión y se dejó contaminar por la rabia. Se ha faltado a la palabra del Señor. Gritó Gabriel cuando lanzó lejos a Miguel. La pelea continuaba por mucho tiempo. Los estruendos de los rayos no cesaban, y los golpes eran cada vez más fuertes. Las manos de los tres estaban bañadas en sangre. Cuando Miguel se trató de levantar, lo tiró nuevamente Rafael hasta que llegaron a un río. El agua no tardó en volverse roja. Rafael levantó a Miguel hasta la altura de su cuello, y azotó su cuerpo contra la orilla del río, formándose un agujero en el suelo. Gabriel explotó en rabia y repitió la acción contra Rafael. Olvidaste quién era el Hijo de Dios. Le gritó cuando lo azotaba, creando otro agujero. Miguel se levantó aún con el cuerpo ensangrentado, y se abalanzó sobre Gabriel. Azotando su cabeza contra el suelo, cortando con una piedra su mejilla y golpeando su rostro. Mientras que Rafael se paraba frente a Miguel, desafiándole. ¿Qué me puede hacer un ser de carne? Preguntó desafiante. A lo que Miguel se acercó corriendo hacia él. En cuanto se acercó, Rafael lo esquivó. Lo golpeó y escupió en su rostro, maldiciendo su nombre. Después, Miguel logró golpear a Rafael, tirándolo hacia el suelo. Enterrándose el cuchillo con el que tiene planeado apuñalar a Miguel. Quisiste matar al que encendió las llamas del Averno. Pero yo tengo la espada que perforó a Lucifer. Dijo Miguel sonriendo. El cuerpo humano de Rafael se desangraba desde la espalda. Quedando solo en la pelea Miguel y Gabriel. Cuando Miguel se levantó del cuerpo de Rafael, en cuanto se dio la media vuelta, encaró a Gabriel. Él era Rafael, pero cometió el error de querer matar a Miguel. Le dijo en tono de burla a Gabriel quien lo miraba con los ojos ardiendo en rabia. Y yo soy Gabriel.
El que está por delante de Dios. Le dijo antes de abalanzarse sobre él. El cielo comenzó a temblar fuertemente, los árboles comenzaron a caer como jamás se había visto. Cada golpe venía acompañado de una explosión de la tierra misma. Cuando Gabriel acorraló a Miguel hasta un barranco, lo tiró al suelo y colocó un cuchillo sobre su cuello. Pero Miguel lo pudo voltear, comenzando a cortar ligeramente el cuello de Gabriel. Gabriel empujó a un lado a Miguel, cuando se logró levantar, enterró el cuchillo sobre el pie derecho de Miguel. Del grito que dio, cayeron decenas de rayos. Pero él es un guerrero, y pudo vencer a Lucifer. La batalla siguió con ambos cada vez más cansados. En un movimiento desesperado Miguel corrió hasta Gabriel y lo quiso tirar al suelo, pero falló. Gabriel golpeó el abdomen de Miguel haciéndole escupir sangre. Miguel veía la sangre en sus manos, cayó de rodillas. Gabriel se acercó hacia él con la mirada llena de venganza. Tomó el cuchillo, y lo enterró lentamente en el abdomen de Miguel, provocando el más desgarrador grito de dolor que jamás se había escuchado. Yo sé que mataste a Lucifer. Pero yo soy Gabriel. Dijo antes de sacarle el cuchillo del abdomen. Cuando Miguel estaba agonizando y desangrándose, lo sostuvo Gabriel en sus manos. El cielo comenzaba a iluminarse, como si fuera el amanecer. Mientras Gabriel le cortaba el cuello lentamente a Miguel. Cuando el cielo aumentaba su luz, Gabriel se preparaba para decapitar a Miguel de una vez por todas. Pero una voz se escuchó desde el cielo. Faltaron a la palabra de su Señor. Faltaron al mandato divino, no matarás. Ni siquiera quiero verlos en los cielos de vuelta. No pudieron ayudar al ser humano. Estoy muy decepcionado de los tres que eran mis pilares de M. Han matado, han caído ante el sucio pecado de la venganza. Ensucian mi casa con sus almas contaminadas del pecado. Rafael mató al Hijo de Dios, Miguel se adjudicó el poder que no le corresponde, y tú, Gabriel, no hiciste por cumplir mi orden, sino que dejaste llenar de rabia y cólera tu espíritu, y cediste a la provocación. Son condenados al eterno ardor del infierno. El cielo se volvió a apagar. Llenándose todo de temible oscuridad, los cuerpos de Miguel y Rafael yacían muertos. Gabriel se quedó callado, mirando al cielo, sintiéndose invadido por la culpa. Tomó el cuchillo con el que mató a Miguel, se acercó al barranco, y mirando fijamente al vacío suspiró profundamente, cerrando sus ojos. El que hace el mal, quedará atrapado en el mal que hizo. Se verá atado por sus propios pecados. Porque Él es bueno, y su amor perdurará por siempre. Dijo serenamente, con una lágrima que caía desde el ojo derecho. Cortó su cuello lentamente, comenzó a balancearse adelante y hacia atrás, cayendo hasta el fondo del barranco. De esta forma los tres arcángeles terminaron su historia como humanos, muriendo por la venganza, faltando a la palabra del Señor, y condenados al infierno. Fin del audiolibro.